Bien, ya estamos comenzando con con las salas de interpretación. De nuevo, Pregúntale al experto es un seminario web mensual que ofrecemos con la Fundación del Síndrome Charge. Y de nuevo es un gusto dar la bienvenida a nuestro equipo de Ladies Children. Primero tendremos al doctor Matthew Brigger, que estará compartiendo información muy importante sobre las secreciones y cómo manejarlas. Así que sin más espera, les paso al doctor Brigger. Excelente, gracias, mil gracias. Estamos muy emocionados de poder unirnos aquí con ustedes. Intentaré no hablar muy rápidamente, aunque es algo que nos emociona mucho, así que trataremos de mantener las cosas en línea con la interpretación. Déjenme compartir mi pantalla. Entonces, básicamente lo que nos emociona mucho hacer es pasar un poco de tiempo para discutir un tema particularmente difícil, que es el manejo de las secreciones y como sabe muy bien, es un asunto muy grande en los niños con el síndrome Charge. Es un privilegio para nosotros poder cuidar a estos niños con ustedes y con las varias familias con las que nos podemos unir. Así que seré yo, soy un o, eh, y estaremos pasando un poco de tiempo para, discutir nuestras distintas perspectivas mientras discutimos la presentación, y será como una travesía porque al final del día es como un viaje. Cada familia y cada niño va en su propio camino individual. Habiendo dicho esto, vamos a ir comenzando. Solo quiero hablar aquí de nuestro centro para el síndrome Charge. Ha sido una travesía para nosotros también. Y esto fue fundado por varios integrantes de nuestro equipo. Y realmente ha sido dirigido mucho por el doctor Daniel Carvalho y particularmente esto ha estado muy presente para las comunidades aquí en la costa oeste. Así que quiero sacar un momento para discutir lo que hacemos. Somos el centro para desde los desórdenes aerodigestivos y las cirugías de ductos aéreos pediátricas. Como saben, el 90% de los niños con Charles tienen algún grado de condiciones que caen bajo nuestro trabajo, así que la mayoría pasan por nuestro programa. Así que habiendo dicho esto, ahora le pasaré la batuta a la doctora Rao y ella les hablará un poco sobre cómo podemos todos trabajar juntos usando un modelo de equipo para cuidar a los niños con secreciones. Muchas gracias, estoy muy emocionada de estar aquí hoy. Mi nombre es Aparna Rao, soy epidemióloga y parte del equipo del centro y que queremos acercarnos al tema juntos porque nada sucede en aislamiento. Así que si hay una obstrucción de alguna área, se puede afectar el pulmón. También si hay una disfunción al tragar, también se puede afectar el pulmón. Y por eso es que queremos ejercer una unidad de práctica integrada, pero también tenemos gastrointestinales tinólogos, cirujanos pediátricos y muchos, también enfermeros, enfermeras y pues, todo un equipo y trabajamos todos en conjunto para poder mejorar el cuidado aerodigestivo en la niñez con síndrome Charge. Cuando trabajamos juntos y cuidamos a los niños juntos, junto con las familias, como mencionó el doctor Brigger, esto viene con los mejores resultados porque todos estamos pensando desde una sola perspectiva, pero todos nos sentamos en una clínica y discutimos juntos las discusiones que empieza a cambiar de dirección y luego podemos preparar un plan comprensivo. Próxima diapositiva, por favor. Saben, creo que este es un concepto que es muy importante y es que los pulmones no funcionan solamente en aislamiento. eh, Tampoco nosotros como expertos clínicos. Entonces el equipo se junta para trabajar juntos, para que todos ayudemos a tragar, que entonces impacta cómo se puede ver la salud respiratoria de un niño, para que puedan sentarse juntos y sentarnos juntos y hacer planes juntos. Entonces, esta es mi perspectiva como pulmonóloga.
I want all Eh, children to have the entonces, best breathing pattern, the best swallow, cuando trabajo con niños to con la try condición de con el to síndrome de practice Charge, what quiero que we do. tengan la mejor capacidad de tragar y la mejor calidad de vida posible. So, in pulmonology, we often say that Entonces, lung en la is often not the neumología primary solemos decir que el problem pulmón in children no es el with problema principal uh, secretion management issue or with para sleep tratar loss or una reality. condición de It is manejo de usually secreciones because o it is the de end reflujo. organ that is impacted Usualmente es because of porque misalignment, es el órgano final que es whether it's impactado por un impacting the desalineamiento lung, de whether sistemas, it's ya sea que swallow esté impacting impactando the el lung, pulmón and whether it is the o heart al that tragar está impacts the lung. impactando So often we el pulmón find o si es that el corazón lo que está it is impactando el pulmón. not Entonces about solemos the encontrar lung que being the primary no organ. trata So we sobre often que el focus pulmón sea on el improving órgano lung principal o strategies, primordial, and así as que we solemos work enfocarnos en together mejorar and nuestras work with estrategias de los feeding pulmones. prospective Así que cuando doctors, trabajamos en Brigger, we see conjunto, that it impacts cuando trabajamos the con el doctor way Brigger, children's respiratory health is vemos focused. que esto impacta la I manera feel like cómo this es la concept of salud working together respiratoria as a general team, para los along niños. with Y este families, concepto de trabajar en conjunto como is equipo, crucial junto for con the las best familias, es outcomes in crucial o children es with CHARGE vital syndrome. para los mejores resultados para los niños con síndrome So the Charge. problem is not that there is too Entonces, el much problema saliva, no it's es the que haya swallowing demasiada mechanism saliva, es el that can mecanismo de sometimes be tragar impacted, que or that is puede ser impacted impactado a veces because o que es maybe there are impactado cranial nerves porque which are quizás haya different nódulos or craneales the que sean facial distintos muscles o that quizás are los not the same. músculos faciales And no we sean see that iguales. these children may have Entonces, obvious drooling, eh, where you can see vemos saliva coming out of que the mouth, los niños or a you can veces hear the sounds at the salivan o back of the babean throat. bien Often obviamente o pueden families come escuchar to los tell sonidos en us la parte de that atrás their de la lungs garganta sound y a great, veces it las is all familias nos sitting dicen up in the que throat. los And pulmones suenan often bien, that pero is que todo because está the arriba en la swallow is garganta. Y impacted, muchas veces eso and se debe that a is que not ahí es donde se able to impacta el make a tragar nice y swallow, el niño or the no puede tragar processes bien have to see a lot of o los saliva receptores before they stimulate that del toser cough, tienen que and that recibir mucha results in some saliva o manejar mucha secretions going saliva down antes the de food poder pipe, procesar and some esa can tos. then impact the Y entonces a windpipe. veces eso And once puede they see impactar saliva también or el food, that ducto results in more aéreo mucus production. y So esto también ultimately, conduce it a will una mayor impact the producción de respiratory health. mucosa y eso, Often, the en gut fin, is al also final contributing producta to la this. salud If you respiratoria y have bad también la tripa contribuye a reflux, esto. or Si if the hay gut is not un mal as rhythmic, reflujo that o means si the la tripa no es peristalsis igual of the de gut rítmica, that eso es is decir not que moving the food down or no the está moviendo saliva la down, comida we call hacia it abajo o gut la saliva, motility, and that will le also llamamos impact the way the lung or the motilidad respiratory de health intestino o de will tripa. behave. So again, the problem is Y not esto too también much afecta saliva, it's cómo how se comporta el well sistema they respiratorio. manage the Entonces, de nuevo, el saliva problema no es que that's cuánta the saliva se primary challenge. produzca, es cómo el niño está manejando la saliva que impacta la salud So pulmonar. here the lung is seeing a Próxima, por favor. multi-system Entonces, burden. When aquí I el see a pulmón está viendo un talk about a sistema, multi-system eh, burden, like I said, una carga the lung does multisistema y not work in cuando me refiero isolation. a eso, It quiero decir que works el pulmón with no alignment with funciona en systems, and aislamiento, that is sino que why as funciona en experts we alineamiento con realignment. sistemas. So Y from an entonces, airway como expertos, es perspective, que nos toca children may have realinear. small nares. They can sometimes have Entonces, what we call desde esta perspectiva laryngomalacia, podrían whether tener it's lo que le laryngomalacia, llamamos often children with CHARGE syndrome can have o congenital heart malasia. disease that also impacts the lung. eh, Like I a veces mentioned, tienen a gut también motility issue laringomalacia, or the disculpen. tracheoesophageal fistula that impacts. They may have ah, swallow issues. Quizás tengan Often problemas children may have retragando y developmental a veces los delays, niños seizure disorders, obstructive sleep apnea. All of it then impacts the lung. And the biggest impact is seen when they are infants or early childhood. And there are two reasons for it. One is that this is the time where we are programmed to get our respiratory illness. And second is this is also the time where we are learning new skills. We learn skills to talk, walk, and everything else. Charge syndrome children have their own milestones, and when they're babies or they're toddlers, that's the time they see the maximum impact of respiratory illnesses. And this is why we have many, many challenges. And the good part of it is that as children grow older, a lot of them will show improvement with all of us working together, aligning as these problems into complex problem into something more manageable.
So let's talk about what can we do to decrease the volume of saliva, or how do we get our children with Church syndrome to handle a certain load of saliva. Kim will talk a lot about what are the strategies, but from my perspective, medical management, how do I bring the secretions down? I use medications. You guys, I'm 100% sure you all know about Robinol or glycopyrrolate. There are scopolamine patches, there are atropine drops that we use. All of this is with the goal of decreasing the volume of saliva so that as a team we can work on their swallow function. So all the saliva then goes into the esophagus, very little comes into the airway, and very little then escapes into the lung. Now, there is a balance. There is no perfect medication. Every child needs a personalized plan of management. Some families will tell you that these medications make the secretions too thick, they dry out the mouth, and the child is agitated, constipated, their gut doesn't function very well. Then that's not the medication for the child. Then we got to think of other strategies. So that will, Dr. Brigger will touch on it. He will talk about what is the surgical approach to it. But the concept here is that we always think of medical management. We always think of what is best for the child and for the family, and how to keep the side effect of a medication lowest. And some of your questions, Doctor, I'm so sorry to interrupt you. yes. It looks like we have an issue with our interpretation rooms. Oh, The Spanish is in the English and the English is in the Spanish. So give us 1 minute. Creo que We ya are se learning solucionó, more than what we bargained for. que estamos aprendiendo mucho más de lo que okay, ya habíamos pensado el día de hoy. Give us okay. a second. Let's see. Creo que estamos bien ahora, disculpe, yo estaba en la sala equivocada. Ya vamos bien ahora. All right, interpreters, what else do we have to do? So can I start? Give us 1 more minute. Let me Sure, wait for sure. confirmation from the interpreters. It looks like we're good now. Parece que estamos So, bien ahora, entonces ya podemos proceder. okay, we could go in. Okay. Thank you. So should I summarize or can I keep going from ¿Debo where I am? What do you resumir think? o debo empezar You can desde keep donde going estoy because ahora? we Usted don't puede know seguir exactly where we avanzando porque lost. no sabemos Okay. exactamente dónde perdimos la Okay. interpretación, Okay. así So que I pues was talking adelante. about the Entonces yo management estaba of hablando sobre la too gestión much sobre saliva and the demasiada medications saliva we y los use. medicamentos que And usamos. I think there is no Y perfect yo no medication creo que sea or una everything medicina has to be perfecta, pero personalized todo tiene based que on ser how the personalizado child basándose en handles the cómo el medication, niño because the tolera la goal medicina, here is porque la to meta keep acá the viene volume siendo, down o without sea, bringing the reducir secretions too el much, and volumen sin also hacer más avoiding the espesa la side effect of secreción y también medications that mitigando we los use. efectos secundarios So que that is the resultan de la goal of these medicina. Entonces, eso medications. sería And la this meta is con la why you, medicina y when por we see eso you, we go through our cuando medications, los we vemos, talk ya about repasamos las nutrition. medicinas, hablamos sobre su Can we go to the next higiene slide? oral. Now Podemos we have avanzar a la siguiente medications diapositiva. that Bueno, ya can tenemos improve medicamentos que puedan swallow by mejorar la decreasing the deglución y content or the así volume of saliva. Then reduciendo there el are contenido, el medications that volumen de can la saliva, pero hay also medicamentos que worsen también swallow pueden with empeorar la sedation. deglución And y some también of these incrementar la medications are secreción. like Y algunos sedatives medicamentos son because when you're sedated, medicamentos your swallow sedantes is porque not cuando going to uno be anda optimal, like sedado no clonazepam or va a diazepam, or degluir con medications like optimización baclofen como or clozapam o gabapentin diazepam o that can baclofeno o decrease your gabapentina muscle puede function reducir again su or tonalidad, function again, tonificación then the muscular muscle, then y the eso le swallow afecta su muscles will be deglución weakened porque so they will not al be able to degluir do o the job. a tragar, Meds like Comfy sus músculos no van a actually funcionar decrease bien. volume of Medicamentos secretions.
como ONFI incrementan el volumen de la secreción. Si está tomando morfina, oxicodona, nuevamente su sistema respiratorio está suprimida y su deglución no es óptima. Y medicamentos para convulsiones o ataques epilépticos, entre otros medicamentos que usamos para disminuir el volumen de saliva, a veces pueden hacer impacto en los intestinos, intestinos y los medicamentos neuropsiquiátricos. Entonces, es extremadamente importante cuando vaya con su equipo que repasemos bien los medicamentos y también analizamos los impactos de la medicina. Y los miembros de la familia son las personas más importantes para informarnos a nosotros como el equipo médico si pensamos que la medicina está impactando su deglución o si está haciendo muy espesa su secreción o mucha resecada en la boca, porque todo tiene que ver cuando ya nos ve ahí en sus visitas clínicas. Now, we talked about secretions, we Y talked ya habíamos about hablado sobre how las the secretions secreciones, can ya habíamos impact hablado sobre and inflame the secreciones secretory pueden intestine, how escaparse, to meterse take en la vía care of these. respiratoria, pero ¿cómo es que And eliminamos that's las very secreciones? important. This Y es what muy we call importante as porque eso airway clearance también strategy. se The llama secretion una clearance strategy is what estrategia we do para because vaciar la vía the goal of the respiratoria, pulmonary pero la care is estrategia lo que tiene que one is pensar, to porque la loosen meta this mucus del because cuidado we are pulmonar using sería medication aflojar el to moco kind porque of estamos usando decrease the volume of medicamentos the para saliva, but disminuir when el the volumen de la saliva ahí en can los sometimes pulmones become y a veces thicker and puede people get ponerse un cough poco más more. So espesa then y we los can niños hydrate empiezan a because toser now, más like I y said, there is así a pues los balance. tenemos que How much hidratar of it porque is como ya that dije es we un want to equilibrio, control the saliva o and sea, qué tanto queremos swallow controlar la versus saliva, how can mejorar we la expect deglución a little en bit of thing in comparación mucus but con, then o sea, hydrate it aceptar un with poco de saline moco or y hypertonic mantenerlo saline hidratados to loosen it usando and agua then to salina o bring it salina out by way of hipertónica para airways. aflojar, So o chest aflojarlo, pues. flapping Y podemos and ya like aflojar el loosen out moco of así, that haciendo therapy percusión that ahí en el uses certain pecho, frequency o hay of hay un tipo de terapia break down the usando un mucus chaleco que and to usamos una move the cierta mucus from the frecuencia para small deshacer airway to el the big moco pipes y so that mover the el cough can puff moco it out hacia and las can vías para remove que by el various other niño los pueda mechanisms like tosar o cough. se puede salir So de it is very diferentes important mecanismos. Así that que es muy we think importante of que loosening the mucus and estemos moving the pensando en mucus aflojar ahead. el moco y The también other centralizar ways to o do it is exercise, centralizarlo, pues. exercise, Y hay exercise. otra manera de The hacerlo more you sería a try través to del move, ejercicio. whether Entre it's más se moving mueva the el niño, bladder, moving eso puede side to ser side, moviéndose walking, de un lado hacia el crawling, otro, caminando, creeping, gateando, encourage it trotando, because that is how etcétera. these move Hay que alentar eso porque así se mueve move todo dentro de key sus for the lungs and pulmones. El movimiento es secretions to clave move en to an cuanto a los area pulmones y where la there are cough secreción para que se receptors. mueva en una zona donde se pueda Humidity toser y taken by eliminar, extraer bedside, el nebulize cuerpo. saline, hypertonic Humedad saline, también se and puede sometimes proporcionar a just través the de un environment. If you nebulizador, get a super salina bath and it's hipertónica y very a veces humid, el if you're ambiente, not un using ambiente húmedo nebulizers le da muchos and beneficios a mucolytics los like pulmones again si no están hypertonic usando saline and otras mucolytics sometimes estrategias can mucolíticos, obstruct puede ser saliva como and salina mucus during hipertónica, SEMI periods. pero no se So puede, easy enzymes also help pulmonocime, pero no se to puede reduce usar the durante mucus. periodos I'm sure you extendidos, guys pero también ayuda a also, aflojar el moco en los children are niños. Me getting imagino que physical los niños therapy. están recibiendo The more little fisioterapia footsteps go for y it, the more we diferentes move, the better equipos it de is for movilidad, the pues secretions to échale move ganas porque faster. So it would be very entre más nos important movamos, más to secreción create se va a mover mechanisms también. around Entonces it sería muy and importante decrease establecer diferentes the estrategias de salida episodes para el of moco para acute reducir or los chronic episodios obstructive bronchitis. de That is, what sits in traqueobronquitis the airway. crónica o Mucus sitting in the aguda, airway and porque cuando el swelling moco tight. se queda That is what allí it en is. la vía respiratoria, sería bronquitis. Es exactamente eso. Can we go to the next slide? Siguiente diapositiva, por favor. And finally, getting the secretions Y por out fin, is o sea, like eliminando o a strong sacando cough. el But if your moco cough sería a través de is una tos strong, muy we fuerte, have pero si no something tiene called una tos muy cough fuerte, devices. tenemos This is diferentes also useful aparatitos in que ayudan children con eso, who son muy sometimes beneficiosos need en niños que a veces tracheostomies to help with necesitan the breathing traqueostomías or to para have ayudar con su just respiración y también para tremendous ayudar amount of con secretions una to gran establish cantidad the de second secreción. airway. Entonces So that establecemos helps secretions to una move segunda vía exponentially ahead. respiratoria para que So la it would secreción no se be quede ahí, no se with estanca ahí y no cough se assist ahoguen los or with niños. suction Entonces strategies. serían Now there is diferentes estrategias de when you succión que have podemos all implementar acá. these Y cuando episodes of tenemos acute or chronic episodios de bronchitis and bronquitis infections agudo, from the bronquitis community, crónica, often we infecciones hear de parte a chronic de wet la cough, comunidad, and it could be related frecuentemente to se infection or it could escucha be una related tos to mojada y crónica, disfunction. puede estar Sometimes we relacionada con would una have to infección use o una disfunción antibiotics de deglución. to Y a veces maybe tenemos que cause contar con further antibióticos IV.
y agudamente podemos usar una intravenosa oral, pero a veces los niños con traqueostomías, quienes tienen pseudomonas, eso se puede complicar y o frecuentemente usamos tobramicina inhalada para mantener estable la carga bacteriana y para que no tengamos mucha secreción verde o amarilla. Y frecuentemente se usa esa estrategia con los niños con fibrosis quística para mantener su salud respiratoria en su mejor estado. Y también a veces usamos atritimicina como un antiinflamatorio, como antibiótico, y tiene un efecto antiinflamatorio, pero también reduce la inflamación y biofilma que se forma ahí durante, por ejemplo, una traqueostomía, estando ahí en su vía respiratoria. Así que hay diferentes medicamentos para darles una mejor salud holística a pasar de los desafíos que los niños de las familias y los doctores están tratando de superar. Lo que nos divide mucho o preocupa mucho cuando escucha la tos mojada, se preocupa mucho y estamos como que qué hacemos para abordar eso, pero eso no se asocia con una fiebre muy elevada y tampoco ningún cambio de oxígeno. Es algo que necesitamos tratar usando diferentes otras estrategias que Kim va a hablar más a fondo ahorita y también con lo que yo he hablado hasta ahora, pero si esto progresa a lo que llamamos múltiples episodios de necesidad de antibióticos orales, donde llegamos a una situación donde estamos constantemente yendo y saliendo del hospital, recibiendo antibióticos intravenosos. Estamos en el momento de pensar en cómo ayudamos con la enfermedad de pulmón separativa crónica y luego nos sentamos con el equipo viendo en diferentes áreas que es donde podemos mejorar para que su salud respiratoria pueda ser mejor controlada. Y finalmente estamos viendo lo que se llama bronquiectasis, donde hay pocos espacios en la parte interior del pulmón que se puede guardar bacterias durante mucho tiempo, porque el pulmón es como un complejo de apartamentos, o sea, es como entre más bacterias se queda ahí, eso puede provocar lo que se llama bronquiectasis. Y eso es lo que le puede pasar a los niños y no es tan lineal como lo que allí los hemos mostrado porque no sabemos cuánto tiempo se demora para desarrollar eso. Y bronquiectasis en los niños se puede deshacer. Y lo importante acá sería de que tenemos que tener la salud respiratoria bajo control y en un ambiente entre equipo y con todos viendo cada cosa desde la perspectiva de cada uno, una perspectiva distinta para ayudar a los niños con síndrome de Charles lo más que podamos. Siguiente diapositiva, por favor. Finally, it is respiratory stability is not just Finalmente, about la physical estabilidad conditions. respiratoria no se trata solamente de la saturación del oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que le hace falta al niño, se trata más de sobre su salud respiratoria, qué tal la calidad de su sueño, hay problemas conciliando el sueño, reduciendo las admisiones hospitalarias, si se está alimentando mejor, si hemos abordado los problemas de gastroenterología, qué tal su desarrollo motor, sí, en cuanto a su tabla de crecimiento, si está cumpliendo con los momentos claves o sea, en cuanto a sus habilidades motoras, qué tal la familia, están agotados, cómo podemos ayudar. Como equipo médico le va a pasar la palabra a Kim para que ella hable sobre diferentes estrategias desde su perspectiva y al final de esta conversación ya vamos a estar Thanks, Dr. tomando más Rao. Hi, preguntas. everyone. So we're going to shift perspectives a little bit into Gracias, more from a doctora Rao. Hola a todo el mundo. Ahora functional estaremos standpoint. cambiando de perspectiva How do un we poco look más at desde un punto secretion de vista management? funcional And hacia I cómo have this podemos picture of a ver child eh, who is covering their mouth, u could be observar sneezing, could be el working manejo with de tools. secreción. Y tengo But esta when we foto think aquí de un about niño functional secretion management, we want to limpiándose think la about cara. not Podría just estar what we estornudando, see, podría but tener baba, pero cuando why are we pensamos, seeing that? What is the cuando hablamos function en la behind secreción, the el manejo de saliva secreciones, present? pero And then what do we queremos do about that? preguntarnos cuál es la función detrás de la saliva que está presente y qué hacemos en cuanto a eso. Go to the next one. Próxima diapositiva. So when we think about functional Entonces, cuando secretion pensamos management en in Fragile syndrome, manejo we de want to be thinking about what we funcional de actually secreciones see. para So whether el it's síndrome Church, queremos spilling pensar sobre of lo que stuff realmente from our vemos, ya mouth, sea whether el we
derramamiento de saliva de la boca o si estamos también escuchando secreciones en distintas áreas que podría estar en la parte de atrás de la garganta. Y más importantemente, el por qué están ahí. No podemos, no podemos decidir qué hacer sobre ellos, incluyendo desde un punto de vista de medicamentos, sin entender el por qué está sucediendo. Al igual que cuando comemos, las secreciones deberían estar moviéndose hacia atrás, tragándose y luego aclarándose por completo. Entonces, cada niño con síndrome Charge va a estar presentando una experiencia distinta dependiendo de lo que hacen sus sistemas corporales y sus músculos, lo que le está diciendo a su cerebro que hagan. Entonces, deben de entender que eh, debemos hacerle entender a ustedes, los padres, para que entiendan lo que están viendo, para que ustedes puedan mejor cuidar a sus niños y que entiendan toda la fisiología y también encontrar algo que tenga sentido para resolver, que haga una diferencia en el hogar y también en la terapia. Entonces tengo esta imagen que si usted es una foto de cuando ponemos una cámara en la nariz de una paciente para ver las cuerdas vocales. Eso ahí que están viendo la V son sus cuerdas vocales, por ahí es que se respira. Entonces cuando vamos a tragar deberíamos de estar cerrando eso y todas las secreciones deben de estar yendo hacia atrás al esófago y de ahí a la panza. Entonces, esta imagen es de secreciones, eso blanco burbujoso que ven, que están comenzando a entrar al ducto aéreo. Entonces, muchas veces escuchamos las palabras aspiración o preocupación de aspiraciones. Mi niña estará aspirando. Eh, Incluso cuando hablamos de estudios de tragar, ya sea saliva o comida, la aspiración puede suceder. Pero es más importante entender el por qué, porque si no entendemos, no sabremos qué hacer en cuanto a ello. Entonces, la realidad es que no suelen no haber una sola razón por la que un niño podría aspirar, sino son todos sus sistemas corporales y cómo funcionan en conjunto, incluyendo con las secreciones para ayudar a que funcione, a que suceda menos. Y si sí va a suceder, cómo vamos a ayudar a aclararlo y para que estén sanos. La próxima diapositiva. Entonces, ¿qué es el manejo de secreciones? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de saliva. La doctora Raba habló sobre la mucosa y el aclaramiento de mucosa. Y entonces, el tragar también, cómo estamos moviendo la saliva que está en la boca, las secreciones hacia abajo por nuestro esófago y cómo podemos hacer eso efectivamente. Si un niño puede hacer eso y si no, ¿por qué? Si está yendo hacia su ducto aéreo, lo que significa aspiración, cómo podemos ayudarles a que eso suceda menos, entender el por qué es la clave para eso, e incluso si lo es, incluso si hemos intentado todas las cosas que podamos hacer y decidimos, es muy difícil manejar las secreciones, ¿cómo podemos mejorar la protección del ducto aéreo? ¿Cómo podemos proteger la tos y también nuestra salud oral? Podemos reducir la bacteria que tenemos en la boca para que cuando estén bajando esas secreciones y pase un poco al ducto aéreo o mucho, hay menos bacteria ahí. Entonces van a tener un pulmón más saludable si hay menos bacteria. Entonces así podemos mejor entender cómo todos los sistemas trabajan en conjunto. Y lo más importante es la comunicación del niño y también igual importante son los padres con el resto del equipo, porque ustedes como padres son quienes mejor conocen a su hijo y queremos que nos dejen saber cómo lo están experimentando, lo están sintiendo y así podemos, las sugerencias de las cosas que funcionan pueden ser mejores aún y podemos hacer esos cambios no solamente para la terapia, sino para el manejo de secreciones en general. Esto ayudará en todos los niños. Entonces, ¿por qué el manejo de secreciones es distinto en distintos niños con síndrome de Church? Y pues esto podría ser debido a las diferencias en nervios craneales. Quizás también hayan sensaciones orales que no hayan notado que hay muchas secreciones para moverlos hacia atrás. Entonces, antes de seguir, a la derecha, como pueden ver, este es un estudio de tragar, es como rayos X en vivo de un niño que está tragando y entonces él está yendo hacia atrás y está dando por ese tubo trasero, pero sean secreciones o comida,
no depende solamente de un solo factor, sino depende totalmente de todo su ambiente, la información que le estamos dando, la información que recibe y la que le dice a los músculos para hacer. Y no será una sola cosa que debemos y ver cómo podemos hacer la terapia, hacer toda la diferencia. It could be low muscle tone, different swallowing differences, Podrían ser air distintas diferencias coordination. de So that's why tragar y sometimes we coordinación will get information de from you to ducto aéreo understand y what's por happening eso at es que a home, veces estaremos how recibiendo what's happening información de with ustedes secretions, and para saber qué está even sucediendo en la if casa the child is not eating e tons by mouth, incluso a swallow si test can el be niño really no helpful for está information, or that scope that I had comiendo told you about. por boca, From a esto podría secretion darles una management información standpoint, muy buena desde un sometimes we punto de want to vista de manejo de know secreciones. why is it going that A veces way? queremos saber What por are qué the está yendo muscles en esa doing? dirección, qué What está happens haciendo el in músculo. suction? eh, And does that help them feel like, oh, I can swallow a little bit more because I feel Y safer to eso quizás trusting? podamos So that decidir, can be quizás really puede helpful ayudarlo un poco más information to a tragar determine how even mejor, to porque what eso se therapy puede to do for determinar más secretions. información, incluso cuál terapia se debe de realizar para las secreciones. So swallowing helps clear our Entonces, secretions. tragar We have nos to be able to ayuda a move the aclarar nuestras secretions in our mouth, secreciones. Tenemos que move them poder back, mover las swallow in secreciones en all of the nuestra boca, muscles, moverlos push hacia those atrás, secretions tragar down so todos los there's not músculos y anything empujar left todas las secreciones in hacia the abajo para mouth que no sobre and nada in the en la throat. boca. And oral movement eh, matters. If you y hacia sit and you atrás en la try garganta to y swallow with your mouth closed, el movimiento oral or if también you haven't been importa. moving your mouth a lot, Si traga con la boca cerrada o sit si and no just try to lleva swallow cerrando la boca, moviendo la boca without mucho, moving. entonces It's solo very, siéntese very e intente difficult. tragar And that sin happens mover. with children with Down Y eso with sucede Char con los syndrome niños con when it goes síndrome down Charge. Cuando to this baja area. a esta They área, feel it differently. They lo move their sienten mouth or de don't move manera their mouth, and they distinta. feel the Mueven la difference boca o of no whether mueven they're la used boca to y sienten la feeling diferencia, secretions sit there ya and sea they si might not están respond, acostumbrados a sentir secreciones y or they entonces se start sienta ahí moving y their quizás no mouth respondan, to push the o si secretions comienzan a back towards mover la boca down. para They empujar las might then secreciones hacia realize, atrás y hacia oh, I abajo, feel something back entonces there. quizás se If den they move cuenta their mouth, they que can sienten algo feel ahí the difference atrás. Cuando in their muevan la throat boca, and in sienten la pushing down diferencia en more. su garganta y So pueden feeding him, empujarlo hacia abajo feeding más. also can Y increase swallow entonces frequency. So alimentarlo también more we puede swallow, the stronger aumentar our la muscles frecuencia are, del and the tragar. more Entonces, they mientras más move, traguemos, or más lift fuertes son nuestros músculos secretions back, y the más podemos stronger mover, our mientras entire más movamos la brain comida o body los gets to líquidos o be las able to secreciones hacia know, atrás, oh, when I feel something back nuestro there, I cerebro y nuestros swallow. músculos y cuerpos se fortalecen aún más para saber que cuando sientan algo ahí atrás deberían de tragar. So if you think about when a Entonces, si child's born in piensa early en infancy, we're cuando talking about un niño nace eating, en la sucking, infancia, swallowing, breathing, sucking on a pacifier or not sucking on a pacifier. Things that we might see would ya sea be que estén congestion during chupando feeds, congestion or un just kind of that pacificador o un wet bobo, sound when they're eh, swallowing. Fatigue, so quizás se secretion pueda management escuchar un would be sonido húmedo cuando okay, estén but tragando. the También la child is swallowing fatiga en el often, manejo de then secreciones with podría estar bien. meals or throughout the day, they Eh, might get more fatigued and let the secretion sit there y more. And that's what entonces we a don't lo largo want del when día kids are también cooling. They quizás just sit y dejemos que and la hang out secreción se around the quede ahí más airway like you tiempo. saw in that Y como picture of le the scope. decimos, And there could be como differences with their encharcarse, anatomy of their airway. que lo And mantiene so ahí it's important to, toda when la they're secreción y eating, eso to afecta understanding su how it anatomía helps del them ducto feel aéreo. Es muy good importante desde un when they're principio swallowing, a whether they're eating or not, ayudarlos, work entender cómo towards podemos getting ayudarlos a them to sentirse mejor have cuando them estén have tragando, si están experience comiendo o with no, swallowing y food, trabajar hacia que with tengan so that experiencias their tragando system comida y becomes strong líquido early on. para que su sistema se fortalezca a temprana edad. When during the toddler and early childhood years, you might see more drooling. There's more activity where it's great that, Quizás like vean Corral was saying, they're starting to move their body más, more. que se That can estén help babeando with más, airway que clearance estén and salivando mobility. más. But it also Quizás esto requires ayude brain demand a que for aclare your más brain y to tenga say, mayor hey, keep movilidad, pero también swallowing requiere más often. demanda al It's cerebro common all of us are constantemente focused estar on something and recordándose we're que not tienen que thinking estar about tragando. what our body is doing. And that's the same Entonces thing no with all estamos pensando children. lo que está So haciendo nuestro they cuerpo y might es be lo starting mismo to con todos drool los more niños, así often que quizás because they have comiencen a something or tragar their con más mouth has, frecuencia they're porque starting to move comienzan their a mouth respirar more. por la boca You could have mientras oral comienzan a aversion. moverse That's a más. term that I Entonces quizás don't tengan love. It aversión definitely oral. No es exists, un término que but amo, when you pero think about existe definitivamente. secretion Pero management, cuando pensamos en manejo de it's not secreciones, just I have oral aversion or I no es don't. solamente si We se want to tiene be aversión thinking no oral o matter no se what tiene. age Queremos the estar child pensando is what is their que sin oral importar cuál es experience la edad and what might del be niño, cuál es su oral experiencia aversive oral,
y behaviors qué or podrían ser conductas things that we see, and how do we change a that ver, a behavior? versus It's not oralmente just you have y it or cómo you podemos don't. cambiar esa experiencia. If No you es have a solamente lot si of es que se secretions and tiene you're o no se constantly tiene. choking on them, of Si course tiene muchas there's going to be oil or there's secreciones y tears or you're kind of constantemente gagging and turning se away. está So what other things ahogando come con before your ellos, mouth, you obviamente va a hold on. haber But if we can conductas que help swallow more parezcan frequently, aversión clear that oral. down, Pero si use some ayudamos a tragar strategies, más maybe frecuentemente y aclarar get eso y trusting in your utilizar system esas better. estrategias, quizás Or might comiencen have some a delayed confiar chewing, mejor en which su then could sistema. be, as También you're quizás working on tengan those un chewing masticar secretions, it can be harder atrasado to manage. o Like I said, alargado. we have more mouth Y eso breathing, and entonces hace then que el manejo sometimes de las with secreciones sea más Nipitin, you difícil. just have some reduced oral También al mobility. respirar por la And how does boca. that Y affect pues the nada, esto function of your podría swallow? producir un poco más de conciencia oral y eso ayudaría a tragar más. As we get into school age and adolescent Cuando years, entramos a the la same edad things hold escolar y a la true, and adolescencia, sigue it's siendo not lo just one mismo. thing that you're going to see or not. It all depends on how that No será una child sola has experiencia lo que been verán, pero building todo their depende de systems cómo over ese time, niño lleva whether we're construyendo eating, sus whether we're sistemas not, a lo what's largo our del tiempo. oral care, what's our cough Ya cleanse, and estemos comiendo o no, specifically, cuál es what nuestro are your cuidado oral, what cuál is es that nuestro child's cuidado de muscles tos. doing, and how healthy will it be? Entonces, específicamente, ¿qué So es lo que you están might haciendo hear los a little músculos bit of del a wet niño? voice where it's building Efectivamente. and you might need Entonces, to help quizás clear oigan that. un poco de But una why voz is that there? húmeda. It might, we don't Eso les care ayuda a if aclarar eso, pero it ¿por isn't qué está bothering the eso ahí? child, their lungs are Entonces, no okay. nos importa si We're not si worried from a molesta al functional niño, standpoint. Who cares if there's a wet si voice? But no nos that molesta can de un be a punto de vista sign de that función, como the a child is quién le having importa trouble cómo clearing their airway eso from some of those puede ser secretions. So it's una all señal about de que el why. What's niño the está teniendo function? But the dificultades whole body, all of us aclarando really understanding secreciones. the child's Y esto es una experience función del and cuerpo completo knowing the y child también best. nos toca Social entender la experiencia concerns, del niño so y we're conocer starting al to eat niño. at Entonces school, being también around friends, puede que hayan and drooling preocupaciones from sociales. Ya estamos en la escuela, a comiendo con las a amistades child's y perspective might become more babearse desde embarrassing. la How do we help perspectiva de un them cope niño with puede that ser más in bochornoso. in a way that doesn't make Y them cómo podemos ayudar a manejar ese feel bad, asunto de una and manera que no les haga doing sentir everything we mal. can to help that Y happen less también often tenemos que is hacer todo lo important que to them. podamos para ayudar We a can que eso mention suceda lo understanding, menos and then again, posible. oral hygiene is so También important for puede que haya reducing how much fatiga al bacteria we have in our comer. mouth, Recuerden so that también if we are la having higiene stuff oral going through our nose, that there's a huge determina mucho bacteria la load cantidad de bacteria que that's tenemos dumped en la once boca and then gets y to lo our lungs importante es que still. no haya So really teaching children to si have pasa better al oral ducto hygiene aéreo themselves and que empower haya them que se pueda reducir to esa cantidad de implement these bacterias que pasen strategies. para no enfermar a a los pulmones. Like we had talked about before, moving Creo the que mouth habíamos really discutido matters. anteriormente, It's mover important la to be boca realmente importa understanding how y es that child is moving their importante mouth para entender naturally, cómo ese niño está moviendo la boca even if you're naturalmente, not able to chew incluso very si well. no The podemos child's masticar muy it's usually bien. very smart El at niño using usualmente es muy compensatory strategies. And we inteligente say para utilizar compensatory in estrategias they de know, hey, compensación. this might be Y really cuando hard, so decimos I'm going to estrategias use de my tongue in a compensación, different queremos way decir que to sabes que esto mash quizás sea muy something difícil, así upward, que voy a move usar mi those lengua de una manera secretions distinta back. And we para don't want to just mover say esas that's secreciones wrong hacia or atrás. that's not the Y no right way queremos to decir chew. simplemente We que want eso to está use those mal o que es skills la that they've manera learned equivocada de here masticar. and to help Queremos shape that ayudarle a so that they utilizar can esas handle their secretions destrezas que better. aprendieron a usar One y of those queremos darle things forma para que is, puedan you can go to mejor the next slide. One of manejar those sus secreciones. Y aspects ahora is pueden pasar a jaw la próxima mobility. diapositiva. So Y how we open el and próximo close aspecto our es cómo se mouth has utiliza a la movilidad really big impact on how we can de move our tongue and even how we de feel those la mandíbula. secretions when Entonces, they cómo sit movemos in the la back. boca If we impacta just mucho keep our mouth cómo podemos closed usar and la lengua y swallow like también we talked cómo about se before, it's quedan las hard, secreciones en la very parte de atrás. difficult. Si solo And cerramos when I la move my boca, como mouth, hablamos anteriormente, es muy difícil control the tragar. saliva Queremos and mover la boca, remind ourselves to controlar la swallow. saliva y But if recordarnos you're not tragar. used to doing that and Pero you're si no se ha protecting acostumbrado a yourself hacer eso o because si you're usted se worried está about aspirating protegiendo or it feels porque le uncomfortable preocupa or just from aspirar o que muscle se siente function, the incómodo jaw can simplemente get por really tight. funciones So musculares, just la jaw mandíbula se mobility puede and apretar mucho. paying attention to Entonces that early está la movilidad from de the la child opening and mandíbula closing their mouth y or presta la just atención desde range temprana that edad the parent or the del niño therapist can cerrando y do abriendo la boca to be able o to también lo keep que puede hacer el padre o all el the skills possible terapeuta as they're para learning these poder developmental hacer skills. So que that can todas help esas with chewing destrezas sean opportunities, posibles para aprender nuevas oral destrezas de speech, desarrollo. Eso and puede then ayudar con preserving the range of
oportunidades de masticar y también con el hablar oral y también en cuanto a la mandíbula, cada niño es distinto y tiene anatomía distinta. Si realmente vamos a atacar eso como tratamiento, cuando notamos que no hay mucho movimiento de la mandíbula, queremos asegurarnos de que de que el médico también esté involucrado.
Always keeping in mind positioning. Siempre hay que Positioning tomar en isn't cuenta el just for eating. posicionamiento, no solamente se We aplica al often use momento de comer, o positioning to help frecuentemente usamos from el an airway posicionamiento para standpoint, ayudar en cuanto a breathing la vía and respiratoria para poder swallowing a respirar little bit bien y la better. deglución Infancy through em, adolescence, but that desde la happens infancia with hasta la secretion adolescencia. Eso management pasa too. con And that looks el different manejo for de la every child. secreción y eso So puede ser if diferente para cada it's niño. very difficult Y for si a es muy child to difícil move para que easily un the niño se secretion mueva back to swallow, oralmente, la sometimes a secreción hacia little bit atrás para que ya of reclined la pasen, pues position a veces can una help. posición inclinada Or le an puede ayudar, upright digo, position to help the reclinada le puede drool ayudar, o from sentarse bien collecting in the mouth a recta, little bit eso more ayuda a on que purpose salga la so that saliva con they can más control facilidad, con un maybe propósito more para que as they ellos go through puedan tener swallowing incluso and más feel so control cuando ya overloaded. pasen a There's lots of strategies tragar not y just no for se the sienten parent así and muy agobiados. Hay for the muchas child, and that's where estrategias y we all no hay have to una manera que se aplique a todo niño, depende del niño y es cuando ya todos trabajamos juntos. like we had talked about Ya before, habíamos oral hablado care un is poco antes very sobre el important to cuidado reduce oral, es bacteria muy buildup importante para reducir la and to acumulación de typically bacterias y fix también para evitar secretion. So making that secreción part of our espesa, daily haciendo que routine eso is sea parte de important, la rutina especially when cotidiana we're es muy starting to importante, especialmente explore cuando oral estamos feeding. empezando a explorar alimentación oral. Regardless of how much, Sin whether it's importar la tests or a cantidad, full sea oral diet, una before dieta a child is completa feeding, oral, making completamente sure that they oral, do antes not de que el have niño esté tons of comiendo, secretions in their asegurándose de que mouth no haya un that have montón been de sitting secreción there, and then acumulada we en su go and boca we que lleva put tiempo something in our ahí mouth to y luego le swallow, metimos that algo pushes más the en la food down. boca It's the same para thing that when we pasar y do luego eso swallowing empuja la therapy saliva hacia or atrás. Es lo mismo exercises que hacemos ahí en for la terapia swallowing for de secretion deglución o management. ejercicios en casa. Often En cuanto al recommend manejo de suction secreción, frecuentemente yo beforehand, and there's different recomiendo que le haga suction techniques succión that can antes y be hay really diferentes helpful, técnicas de not succión just que pueden ser muy finding the beneficiosas para los secretions and niños, no suctioning solamente really sweet, encontrando but la secreción y sometimes it's a succionándola, big tip that sino usually will en have vez de usar la really punta muy teeny grande que suction típicamente tiene that can una create a succión muy path to pequeña, actually pueden help get the crear como una secretions from vía back que puede there and ayudar a to give the jalar la child more secreción confidence to swallow. hacia A atrás lot of y le da times más we'll seguridad create al a niño para nice, healthy pasarla. Y a veces eso crea environment with oral un therapy ambiente when we're muy doing saludable con el cuidado oral, swallowing incluso antes de therapy hacer la and terapia de encouraging deglución jaw y mobility and alentándoles swallowing a que before tengan they más eat. movilidad de la mandíbula y la deglución incluso cuando no están comiendo. So things that we think about through the Cosas day en las are cuales que pensamos hydration, durante making el sure día that es la our secretions are hidratación, not super thick asegurándonos the de que best la that we secreción no can. salga muy Swallowing espesa, reminders, whether that's recordatorios through de touch deglución, or eso sea a través de verbally un saying toque o that verbalmente and helping, diciéndoselo making sure that we al know niño, ayudando a que what are the best sepamos things to las tell mejores that cosas child, que le not podemos just decir the al niño, no here are solamente 12 como ways una to lista swallow, de but I'm going to cosas, o sea, remind you como and be a trague, good trague, o le voy egg a to recordar a have que more trague y yo voy a saliva, molestarle así, swallowing "Ay, hay better. What are más things that saliva ahí aren't acumulada, stressful to the trague child, nuevamente", o sea, but tenemos that que pensar en help cosas menos create estresantes para el self-reflection niño, over pero time. ayudan a crear There could una be oral función sensory mejor con el activities tiempo. where it just Pueden ser increases actividades their awareness of their mouth so they move more sensoriales y often and orales move para secretions que back. muevan su boca Scheduled oral más care, and frecuente, then muevan la rest secreción hacia breaks throughout atrás, the day cuidado where oral they can be programado not y también focusing on descansos brushing durante el día teeth. cuando ya pueden no enfocarse en estas estrategias. So when are times that Entonces, you ¿cuándo would want serían to let momentos your team know donde quisieran that you're informar a su noticing a equipo que change? está If notando you're algún seeing tipo de increased cambio, si están coughing, viendo secretions, un wet incremento de tos, breathing, you're starting to una see more respiración húmeda, illnesses, más there's a change enfermedad, in feeding hay un difficulty, or you're cambio still en la feeding difficulty that dificultad wasn't there alimenticia o before, están viendo or you alguna see dificultad que no changes in existía antes, o si secretions. ustedes notan And I cambios en can't la imagine how secreción. frustrating Y it no me puedo is as a imaginar lo parent frustrante que to puede ser como know papá o that mamá your child is struggling saber with que su hijo está secretions, lidiando con las tried lots of secreciones y things, ha and probado una we're variedad all de problem cosas solving y together. todos estamos ahí It might tratando be de hard to solucionar problemas notice juntos. Probablemente es if there is a difícil change fijarse sometimes, if you're en un constantly cambio, seeing si secretions constantemente there, estás viendo or you secreciones just get ahí used to wet o se puede breathing. acostumbrar What I a would la say to that respiración is húmeda. Y mi really respuesta a making eso sure that you sería work with your realmente team, that asegurándose we de que esté colaborando con su we've done equipo, due que diligence hayamos and hecho really have debido tried to proceso understand y que realmente what your hemos tratado de child's entender swallowing lo functioning que is. la función de Where deglución are de the su secretions hijo, coming in? Is there a dónde reason why llega they're la coming in from a secreción, certain por qué way? Is there llegan something you can do o sea, about de that? una manera How else can you específica, hay teach algo your que podemos child hacer with para all of abordar the eso, qué great le things podemos that they enseñar a su do hijo to de todas not las cosas just increíbles que focus on the hace things that para might no be
más en las cosas muy difíciles para ellos o débiles, músculos débiles y cómo usamos las fortalezas, pues, digamos, la lengua está con muy buena función, o la mandíbula, o algún tipo de estrategia que ellos inventen, que no es típico, pero pues les funciona. O sea, cómo incorporamos todas esas cosas para realmente mejorar sus fortalezas, que sabemos que así va a mejorar la habilidad y las cosas que no son tan fáciles para ellos. Así que no se trata de solo enfocarse en las cosas que les cueste.
So really not thinking of it as Realmente, o sea, no all this pensándolo therapy como every day and tanta focus terapia on o todos los secretion, días, really nos stressful debemos enfocar environment, en la it's just secreción, understanding el ambiente what is that estresante. child Pues es más experiencing. entender lo que está What experimentando are ese things that we can niñito, do to cuáles son las just cosas que help podemos hacer nosotros specifically para ayudar them handle their secretions a específicamente little a bit que better, manejen su knowing secreción that de forma no matter mejor, what, when we do, sabiendo que or sin any importar lo old que movement and hagamos, what's cualquier appropriate to movimiento be appropriate oral for that y una child, manera it will make a difference. eficiente para ese And niño, todo le va a little marcar una supports diferencia. together Y that are specific for the pequeños child apoyos to be combinados, able o sea, to específicos para los implement niños, throughout the para que day puedan so that they get implementarse durante just a el better life día, and para que ya experience with tengan una mejor dealing vida, with una mejor secretions experiencia and maybe enfrentando some la differences secreción of therapeutic y pues clearance unas and help them diferencias en just feel the best that they can. su vía respiratoria para que se sientan en su mejor ser. Great. Thank you, Kim. Muy Of bien, course. gracias, Kim. Por So, supuesto. we're going to change gears a little bit now. Now I've Quiero heard cambiar de tema Dr. un Rao poco, kind of que go ya había through escuchado de la doctora Rao what we can hablar expect from the lung sobre qué side se and how puede we're going to esperar de take parte de us los through the pulmones, y journey Kim and ya nos ha how we guiado a apply it través from a therapy de standpoint la to patients terapia y with dándose so much cuenta more de que bigger pues picture. es, Now I'm going to bring it viene con into mucha más more of información, y the ya voy a specifics. hablar sobre So as a surgeon, la let's perspectiva be honest. I'm a surgeon. I quirúrgica. look for things Yo to soy improve the cirujano, yo lives busco of those who cirugía y need dónde whenever puedo they're hacer seeing cirugía. surgeons. Entonces, cuando estás viendo un cirujano para eso, But estamos I pensando think en the important cirugía. part Pero here yo creo is que let's get la back in and parte try más to importante understand es Dr. Rao's perspective realmente of entender insurance el and how balance these entre things la come together. estructura y la función y First cómo of las all, we'll cosas talk se about entrelazan. just Y in terms of primero quiero the hablar un poco secretions in sobre general, la where they come secreción en from. general, de dónde The vienen. majority of La secretions mayoría come de las from three major secreciones vienen de glands. tres glándulas These are principales que down in vienen your en la cheek. mejilla y And what en they el are is mentón o la secretory barbilla. glands, Ya tiene la secretory glándula glands that we parótida, each of these submandibular kind y of serve to help sublingual. Y cada glándula ayuda provide a this que saliva that we need and puede provide lubrication. proporcionar la saliva, Also, la throughout lubricación que the nos hace mouth, falta. Y a lo largo, o sea, en la glands boca hay also diferentes glándulas salivares para mantener la zona So húmeda. it's important to realize Entonces es from muy an importante darse anatomic cuenta standpoint, desde la and therefore perspectiva also anatómica from a surgical y pues y standpoint, así desde la each perspectiva one de of un these major cirujano, que glands has cada different glándula functions. principal tiene una So función the carotid, diferente. which is the one La where people chew, parótida, que está ahí en la produces these mejilla, secretions. ya tiene And about secreciones 25% of finas. when we El tense the 25% mouth del tiempo cuando and mantiene la relax, boca and keeping pues things moist, they produce about descansando, 25%. manteniéndola húmeda, hay, hay un Eager to receive 25% de food, saliva. Pero they're cuando tiene hambre, curious, ve and they comida y want hay information to pull estimulación, it out. realmente esa glándula So empieza a when your mouth secretar. starts to water when you Cuando la see boca food, se hace that's where agua, it's coming from. cuando ve comida, Then you pues have de your ahí viene. Y luego submandibular, tiene la glándula is down below the jaw. submandibular, que está un poco These are por some debajo de glands ahí en la that are mandíbula, working to y get ya secretions trabajan moving away para from a place that's producir thin and thick. la And so secreción what they do entre is they pues help keep espesa y balance no, y and ayudan a lubricate. balancear And la then the lubricant lubricación y is mantener helping la boca húmeda. Y luego relax tenemos the glándulas whole body. pequeñas sublingual, y realmente no hace mucho, pero producen las It's important to secreciones realize más that each of these espesas. glands Entonces es produce importante hacer cuenta different de que cada thicknesses glándula tiene of saliva, diferentes tipos which then de becomes viscosidad de becomes saliva, que very eso important se convierte en algo muy as to importante whether they're en niños secreting thin or individuales thick. en Are they coming out cuanto a su pretty visible? Are secreción they choking? muy espesa, And no, so si se first of all, ahoga o one of the no. things that we have to Entonces, think about. algunas cosas que tenemos que pensar siempre. So that's sort of focusing on the saliva Y side. eso sería el But we enfoque en all la know that perspectiva de la secretions saliva, are pero not todos just sabemos que located las in the saliva. secreciones no They're not se just encuentran in the solamente en whole la tract of the saliva, en lungs. los pulmones, están en todo Slowly, el here and tracto. A lo there, largo del it tracto hay starts muchos to niños con el have síndrome de Charge, difficulties in tienen moving. dificultades The en su nasal situación secretions tend to be nasal, very y la different, secreción nasal where tienden a ser these are diferentes porque hay helping una trying to mucosa más trap espesa any con el environmental propósito de bacteria atrapar disease. cualquier tipo de And so enfermedad o also with the bacteria que entre anatomy, ahí. when Y we're looking usando at eso con la these anatomía, con las there's personas various con different atresia, conditions that we can see with diferentes Charge. condiciones These tend to be relacionadas con el estasis síndrome de secretions. Charge, ya tiene And this una is because estasis de the body produces secreciones, y fine eso se hace un problema no solamente stasis of anatómica secretions where they're de thick and secreción thick muy and flat, espesa, pero so una it can become acumulación infected de ella, y and luego trigger se infectan, sinusitis. y luego And ya so los what lleva these a lo que se these llama are sort of competing sinusitis. things Y ahí going tienen on, dos where you've cosas got these competentes salivary pasando al mismo secretions tiempo, and then donde you've got the tiene la nasal secreción secretions. salivares y Both of which luego can be secreciones problematic and nasales. also Las dos cosas be pueden ser problemáticos y pueden ser difficult. difíciles para diferentes You niños. take this all, and Y you get a luego surgeon looking at viéndolo themselves and todo trying to con un find ways cirujano, el cirujano está to be able to tratando be a plumber. de ser un So
plomero y a fin de cuentas yo soy un plomero. Estoy buscando manera de abrir las pipas, abrirlas, cerrarlas, etcétera. Pero
Cuando realmente lo pensamos, tenemos que tener un equilibrio en cuanto a la estructura, su función, anatomía, fisiología, pero también hay que incluir el entorno y los mecanismos de afrontamiento de los niños individuales de las familias. Sabemos que las secreciones en cualquier niño, eso puede ser algo muy difícil, puede ser una fuente muy significativa en cuanto a su calidad de vida y tomando estas cosas que se entrelazan aquí, digamos, agregamos por encima a un niño con síndrome de Charge y ustedes bien saben, ustedes nos han enseñado que si ponen el síndrome de Charge con cualquier cosa, es como una caja de chocolate a diferentes formas, diferentes sabores, diferentes gustos, etcétera. Entonces hay que siempre tomar en cuenta de que el síndrome de Charge, o sea, cada niño con Charge tiene su propia, su propia comprensión de quiénes son, de juego, y pues, y tratamos de llegar ahí y pues llegar al nivel de ellos. Y ciertamente hay una manera física de abordar las secreciones, o sea, haciendo succiones con la pera, con nocifrida, ya que sé que ustedes han visto esto porque hay una gran variedad disponible ahí en el mercado, pero la realidad de que ya le va mejor, le va a ir mejor para ciertos niños que otros, pues depende del problema, depende de qué tan espesa sale la secreción, un problema nasal, un problema oral. Yo creo que a veces no es solamente la succión, sino el poder enjuagarse la boca y luego la irrigación nasal y diferentes medicamentos tienen que ver, pero viene siendo como una experiencia muy personalizada y una cosa que yo he aprendido a través del cuidado de hacerme cargo de muchos niños con síndrome de Charge, no hay una cirugía estándar o general, no hay una terapia estándar. O sea, entre más quisiéramos, pues no viene siendo el caso. Bastante medicina ya ha abordado eso de tratar de hacer algoritmos, hacer líneas para decir que a todo niño le vamos a dar esto, a todo niño le vamos a dar esto. Y siempre nos dice que la inteligencia artificial nos va a mejorar más y más y más. Y creo que sí tiene razón con cierta población de pacientes, pero hasta que ya hasta que averigüemos sobre las matices del algoritmo, pues no vamos a tener una respuesta que pues se aplique a todos. Entonces, realmente estamos muy orgullosos porque pues tratamos de personalizar el acercamiento porque eso tiene mucho que ver, porque no hay una cirugía que se pueda aplicar a todos los niños, a pesar de unos malentendidos comunes, o sea, mucha gente se somete a las mismas cirugías. A fin de cuentas, pues eso va a ser muy personalizado a su niño. Hay diferentes cirugías que hacemos cirugías ahí en las vías respiratorias, en la nariz, a las glándulas salivares, de deglución y por supuesto me imagino que ustedes han escuchado de las adenoides y las amígdalas y pues es un procedimiento muy común para los niños con síndrome de Charcot y realmente soluciona un montón de problemas durante el transcurso del proceso y puede ser una cirugía muy difícil de superar, pero es un procedimiento muy básico y directo, pero sí aborda ciertos problemas con la vía respiratoria, la deglución, el manejo de las glándulas salivares en los niños apropiados. Pero antes de profundizar sobre diferentes cirugías, quiero hablar un poco más sobre el Botox. Y eso se ha revolucionado en cuanto a cómo pensamos en el manejo de la secreción. Y a fin de cuentas, queremos usar la anestesia para las cirugías cuando realmente nos haga falta. Y con los medicamentos hay muchos efectos secundarios. La terapia, pues no nos está llevando a donde necesitamos estar y es cuando ya tenemos que considerar una vía quirúrgica. Botox viene siendo el intermediario entre una cirugía muy grave en comparación con algo pues más agudo. Y el concepto de Botox es justo cuando se usa para motivos cosméticos, para hacer que su cara luzca un poco más joven, realmente paraliza los músculos, es su función principal. Y eso realmente funciona muy bien en los músculos que excretan la saliva de las glándulas salivares. Entonces, si volvemos a la anatomía, la estructura que estábamos hablando antes, sabemos que las secreciones fundamentales vienen de la glándula submandibular, pero también resulta como después de la estimulación de las glándulas parótidas. Entonces, realmente nos enfocamos en esas glándulas específicas en general cuando estamos tratando de poder controlar la secreción. Y realmente se puede mezclar en cuanto al enfoque de las glándulas según qué tan espesa sale la secreción, pero eso se demora como de 3 a 10 días para tener función y dura como 3 a 6 meses y pues tiene una función cosmética y eso viene siendo en teoría, pero en la realidad
Y yo me imagino que la cantidad de personas aquí que se hacen motivo al Botox, y me imagino que son más allá de unas cuantos. O sea, hay diferentes experiencias. A veces le va súper genial y a veces le dura incluso más allá de 6 meses y a veces no le da nada de beneficio. Algunos niños ya reciben como una semana, 2 semanas y realmente es una medicina muy interesante en cuanto a la administración y cómo se puede controlar. Hay algunos niños donde se le da, se reinicia por completo, que es la cantidad de tiempo perfecta para que sea más manejable, pero también me gusta pensar en esto como, como un proceso para entender. Decimos que generalmente es más como un asunto de tragar, que no es que se esté produciendo saliva, pero también poder tener la opción de ver qué va a pasar si se baja la cantidad de saliva producida. Entonces, hay que ver si tiene un valor terapéutico, si ayuda, si es útil, porque queremos saber si ayuda a los niños, pero también hay un valor para ver cuán bien funciona, porque obviamente nadie quiere que se le dé a su niño una anestesia cada 3 meses porque el Botox se está acabando o ya no está teniendo efecto. Entonces, muchas veces, a veces un poco más agresivo. Eh, Interesantemente, a veces también nos conduce a una cirugía de saliva, o salivar. Y eso es lo que queremos mantener en mente, que aunque no es la solución perfecta siempre, sí puede ser una pieza del rompecabezas que puede traer un poco de claridad para saber qué es lo que está sucediendo con cada niño individual. Dado que nos lleva al rol de la cirugía salivar, esto aminora la cantidad de secreciones. Esto quizás también depende de la cantidad de medicamentos que tienen que tomar. Y pues este pobre niño está ahogándose en sus secreciones. Como mencionamos, generalmente hay variaciones en cuanto a las cirugías como tal, pero lo que solemos hacer es que sacamos las glándulas submandibulares, que es la que produce la mayoría de esas secreciones, y entonces sí tenemos, mantenemos a los niños por una noche eh, en la institución o hospitalizados para poder velarlos y supervisar que vaya bien la cirugía. A veces también podemos cerrar la glándula. A veces siempre hay una posibilidad en que la glándula submandibular se puede sacar por completo. eh, y entonces, si no podemos sacarla por completo, se atan las glándulas y queremos evitar el riesgo y estas son cirugías muy comunes. Se realiza muy comúnmente y varios centros lo llevan a cabo y entonces se puede mezclar y es un acercamiento muy común para tratar de manejar los problemas de secreciones. Las secreciones nasales, por el otro lado, pueden controlarse de varias maneras, ya sea removiendo el adenoids. Entonces también hay que tener cuidado que hay cirugías que pueden aumentar la cantidad de secreciones, pero tenemos que volver a esto, a la cuestión del tragar, ya sea que vengan las secreciones de la nariz, de la boca o de los pulmones, si están bajando por el ducto equivocado y tenemos aspiración, suelen haber cosas que podemos hacer para eso, ya sea que sí, a veces viendo de fotos que vienen antes, a veces si un niño es paralizado por una razón u otra, ya sea por cirugía cardíaca o por lo que sea, entonces la parte de superior del esófago para algunos niños a veces es demasiado apretada y a veces podemos depender de Botox ahí, hacer una incisión para ayudar a abrirlo un poco. Entonces hay que tratar de conseguir cualquier volumen de secreciones, aminorarlo para que tragar sea más fácil o mejor. Entonces, cuando hablamos de secreciones, como trabajamos, cómo lo sacamos del pulmón, entonces es que entra la cirugía de los ductos aéreos y a veces no podemos manejarlo y simplemente operamos una traqueostomía, a veces abrimos y expandimos el ducto aéreo. Otro de los asuntos que nos topamos es que en los niños que han tenido fístulas traqueoesofagales,
remaining eh, pulp that tends to create secretions. lo que sucede con su pistola es que pueden tener como unas bolsitas en la tráquea. Entonces hay que abrir para remover estos. También está la traqueopexía, que es mucho más que simplemente sacar la cirugía. Sí, quiero hablar de algo que me interesa personalmente, pero que se ata mucho a esto. Esto es algo que estamos tratando de entender los niños con la laringe de Charge, como le llamamos, o caja vocal de Charge. Es algo que tiene un sobrecrecimiento. eh, y este es un niño que que como pueden ver, tiene las cuerdas vocales bastante abajo ahí. Esto es una manera que pueden manejar las secreciones. Estamos recolectando muchos datos, haciendo estudios para entender las distintas presentaciones de la laringe de Charge. Y algo que vemos mucho es que hay bastante variación. Si me muestra una la rinoscopía, yo le puedo decir si ha tenido charge o no. Entonces, eso es un recorrido general de la cuestión quirúrgica y algo que queríamos asegurarnos de hoy es tomar todas sus preguntas porque estamos aquí para ustedes y aunque yo sé que no es una sorpresa para nadie en este seminario web que estas son cosas bastante difíciles y cualquier niño con charge es su propia variación única en cuanto a eso y que hay una variación tan amplia, pero todos son especiales y merecen el proceso completo pensamiento. Entonces, habiendo dicho esto, yo creo que tenemos suficiente tiempo para las preguntas y podemos proceder. Bien, eso está genial. We do have a couple Ha of sido una questions. información We have a buenísima. question Tenemos from varias Soledad, preguntas. Tenemos and she's una pregunta de asking, Soledad does que está preguntando electrostimulation therapy si la after terapia de swallowing, and she's sharing that her electroestimulación daughter does not eat by mouth, only by ayuda GP. al tragar y dice también que su hija no come por boca, solamente por tubo. ¿Sabes qué? Es I was controversial. unmuting myself. Vamos a So it pasárselo is aquí. Yo like estaba saliendo en modo anything silencio. that Es you would como use to cualquier target cosa swallowing. que It is utilizaríamos one tool para that some trabajar el people tragar. in centers Es will una use. herramienta que utilizarán algunas personas en los centros. It's controversial in the Es field in the controversial sense en of el it is not campo an en el end all be all sentido que of you put no es la electrical solución stimulation on and perfecta it's just going to improve your de que function. se pone la Most of estimulación the research eléctrica that's y out eso va there a is more mejorar la for función. La mayoría de las functional-based investigaciones que therapy, existen using all of the tratan más strategies sobre las and terapias focusing on basadas that from en la more funcionalidad, limited utilizando todas frequency of las swallowing, estrategias understanding the y enfocándose en physiology underlying eso that. desde el And then movimiento when oral y after you're entendiendo la targeting fisiología that, detrás de eso. Y después de and atacar understanding eso why can't we eat by y mouth, right? entender There's por qué no lots of reasons, podemos whether it's comer por interest boca, hay muchas or razones, ya sea por movement of our interés mouth. o movimiento Why de la would it be going the boca, wrong way? The most common porque estaría reason that we don't eat by moviéndose mouth de la is manera equivocada, pero la it's razón hard to have por la que no aspiration. comemos But por boca es que nos in of preocupa la itself is a big aspiración. spectrum of Pero ya eso why de is that por sí es un happening. gran Like I espectro del talked por about qué está before, it's not just sucediendo if it goes the eso. wrong way or not. Como hablé What are anteriormente, our no muscles solamente doing? si How va do we understand that, Charlie? Like, what can we do al there? lado What are there things we equivocado, can do to help pero ¿qué to están start haciendo somewhere? nuestros Once músculos, we know los músculos de that and nuestros we have niños? a Disculpen. therapy approach for Ya cuando all of the entendamos things we eso, would do tengamos un other acercamiento than terapéutico the para todas las cosas que haríamos más electrostimulation, allá de la then estimulación sometimes eléctrica. adding that Entonces, onto those strategies después de can be añadir eso a helpful. esas There are estrategias puede reported ser de studies of it ayuda. being helpful, but it Hay depends informes de on que es why, de gran what the ayuda, muscle pero function is. básicamente It depende de gets cuál put es la on for función specific types of muscular. nerves. So eh, I would se say that ubica the attention should be para on all of the other tipos de nervio strategies específico. Entonces, lo que digo es que la going atención se for debe de aplicar a therapy todas las to demás get electrical estrategias también stimulation. y que no solamente vayan a When terapias that's para done, recibir I would not estímulo o expect it to be estimulación eléctrica. successful. It has Cuando to eso be se done hace very frequently, minimum of 3 solamente times a week. exclusivamente eso, no And creo que sea, no with esperaría general que therapy fuera that focuses on efectivo. Se tiene que hacer specifically knowing 2 a 3 veces what the en muscle semana is y doing. So I hope específicamente that answers your question. It's really just con la not intención if you de just saber qué es lo que slap it están on and haciendo then esos you're going to músculos see en la terapia. improvement. But Así que solo that sepan que itself, no, it's just esto maybe a es nada frequent más intervention. Some people find it realizarlo, no se va a appropriate ver una to add mejora. on to Algunas everything personas encuentran else. apropiado que se añada a todo lo demás. We have a question Tenemos una from Bernie pregunta. asking if the lack of
oral aliment Están preguntando feeding si cause la dystrophy. falta de alimentación oral puede So, provocar lack of oral distrofia. feeding doesn't cause dystrophy, eh, but lack of no, la swallowing. falta de alimentación oral no So provoca you could distrofia, not be eating by mouth pero la and falta de tragar sí. still be Entonces swallowing podríamos and handling your no estar secretions. comiendo por boca y aún And so así estar anytime manejando we are not secreciones. swallowing, Así que cada we're vez que no estemos strengthening our tragando, muscles. no estamos The attention fortaleciendo should nuestros be músculos. on Así que la secretion atención debe management and ser oral movement en el manejo de and secreciones improving the y strength of el the wall of movimiento that oral entire y system mejorar to la fuerza, la fortaleza del improve sistema to keep completo muscle strength and prevent para injury. mejorar y mantener la fuerza muscular y, y prevenir la distrofia. Gracias. Ahora tenemos una pregunta sobre el Botox. ¿Quién sería un buen candidato para la aplicación del Botox? Creo que un buen candidato para el Botox es que hay varias cosas que influyen en el decidir la candidatura. Entonces también parte es ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho. ¿Dónde estaríamos tragando? Y los varios otros procedimientos que podrían venir, pero al final tratas con que el Botox realmente sirve el propósito de bajar el... Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que el Botox entra bastante temprano en el algoritmo porque podemos entender si eh, podemos bajar el volumen. Entonces, algo que es muy crítico pensar es en quien está haciendo el Botox es cómo se maneja la secreción o se origina la secreción desde un principio. Entonces, el problema principal es el babear o el ahogarse o si se enfoca en el área de la laringe como tal, o si el problema es que están chupando desde una traqueotomía. Entonces, todo esto, queremos tener cuidado de que se le aplique el Botox y luego correr el riesgo que las secreciones se vuelvan tan espesas que sean difíciles de manejar. Entonces, es como el Botox es una buena respuesta, pero también hay algunos matices. Y entonces, yo creo que la idea And I would individual say es I'll add on to that bajar el volumen. timing of También Botox, añadiría que where el if you're tiempo del if you're Botox looking at reducing también, si está secretions, viendo the reason of why the reducir secretions las are not secreciones, moving pero la enough razón por la as que well as you're esas secreciones clearing no están them moviéndose is hacia not atrás addressed, y la razón por la que you no could se pair están Botox in aclarando that where no it's se off trabaja, and you entonces se still puede haven't tener el changed Botox function. y deja de So tener it's efecto really y aún no important se to ha cambiado understand la how función. to Así que es improve muy that, what importante strategies help, entender why are the secretions cómo there, mejorar why are they eso, not cuáles moving estrategias enough, ayudan, how well por can they qué be esas cleared, estrategias están so that if ahí, you go and do the cómo se Botox and now pueden your child starts to manejar, trust cómo your mejor se swallow a little pueden bit more, you've aclarar, porque optimized entonces si function su niño in empieza a that confiar setting más en el before you're tragar, starting to empieza have a optimizar la función secretions en come ese back in more load, I aspecto think antes de que that could be tenga, really helpful to make sure de que that regresen las family. secreciones con esa carga y puedan entender cómo mejor funcionar desde un punto de vista del ducto aéreo. Gracias. Tenemos una pregunta de Riley. Mi bebé de años y medio constantemente está babeándose y también está constantemente masticando sus dedos. Entiendo que hay algo de baba presente que con los dientes que es normal que le están saliendo los dientes, pero siente que su boca está constantemente estimulada y durante sus evaluaciones sedadas en DNT dicen que no hay secreciones en los ductos aéreos y que no hay irritación. Ve eso mucho. Si vemos eso mucho y puedo imaginar como padre cuán frustrante puede ser y que se le diga que no vemos nada para nada y está totalmente bien. Y si vemos eso mucho, yo creo que eso también se convierte en parte del rompecabezas del entender dónde es que yace el asunto. Claramente el estímulo oral juega un papel, pero claramente cualquier estimulación oral va a conducir a producción de saliva, pero como bien sabemos, muchos de estos niños tienen esta actividad de estimulación y puede ser que estén estimulando una gran parte de saliva, pero también quizás estén teniendo dificultades tragando y por eso no se ve en el ducto aéreo. Y entonces hemos aprendido a lo largo de los años que a veces salimos de ahí y decimos, ah, no es mi problema, se ve bien de mi lado. Y entonces el otro doctor dice, está bien de mi parte, dice, pero al final del día no puede verse bien.
para todo el mundo, porque si todo estuviera bien para todo el mundo, entonces no estaríamos ahí. Entonces tiene que haber algún tipo de combinación entre los dos. Y ahí es donde pienso que nosotros como equipo tratamos de responsabilizarnos, porque nadie va a anestesiar a su niño a menos de que tenga una razón para hacerlo. Así que si salimos y decimos que es normal, puede que sea algo bueno también. Y quizás no haya nada que preocupe particularmente, pero tenemos que trabajar el problema de las secreciones y cómo están afectando la vida de ese niño. En lo I que say to yo myself, pienso, dang, yo that's me great. digo, pues The ya child eso is wanting to está put food in their genial. El mouth, niño thinking about quiere poner jaw, algo or en la moving boca, their jaw, or pensando en la trying to chew on mandíbula, estamos things. Those moviéndola, are, tratando I de like to masticar la focus on cosa. the Me things that are gusta going really enfocarme en las well. cosas que le That's van muy helping bien. move some Y of the eso le está secretions back, ayudando a and some mover are las going to come secreciones hacia forward. atrás y parte One pues of the va a things ir that hacia comes to my adelante. mind Pero una cosa que se me is viene a la mente from a ahora, coordination desde standpoint, la we're perspectiva de focusing, la and it's very common to coordinación, focus on es one muy thing at a time. común So chewing, I'm enfocarnos chewing. en una And as I'm sola cosa chewing, I'm a not la focusing vez. on Estoy moving masticando, those steps in the masticando y back. It's all como going to come out. mastico no me voy a Doesn't enfocar mean en la he saliva he yendo or hacia she atrás. he can't Pero eso no swallow. significa que We're ese niño focusing o on niña movement, which no is pueda great. It's opening the jaw, it's opening tragar. our tongue, it's Nos opening enfocamos en el awareness, movimiento, nos está and ayudando con la it just might be mandíbula, la lengua, strategies el that are needed conocimiento y puede ser la to aplicación know de when estrategias que se remove necesitan that, para saber to teach, cuándo okay, we chew quitamos a little esa bit and then parte, now start para back to enseñarles swallowing. que tenemos Focus que really at masticar un throughout the poco y luego ya day cambiamos el to enfoque realize when nuevamente to a more la quickly move deglución secretions durante back to swallow periodos to have de more tiempo muy swallowing enfocados, pero frequency. no todo el And then día, understanding what's sino happening para tener here. más That's frecuencia what de determines whether secreción you're going to see y something in entender lo que airway. está This pasando. Eso is we're determina not lo que va a moving haber and algo en la vía swallowing quickly enough. respiratoria. How do we teach you to do that? Si no estamos And then moviéndonos o what's happening tragando once you move the con mouth la frecuencia to clear it adecuada, pues down cómo and se go to sleep. enseña eso y qué está pasando cuando se mueve hacia atrás para que pues We have a pase por la question. vía Cecilia apropiada. is also Tenemos una pregunta, a yo creo que ya professional. eso viene de parte They de say, una profesional que I'm dice, seeing a patient who Rebeca has dice que estoy viendo a un frequent paciente que tiene secretions requiring secreciones nasal que suctioning, requieran la and this has succión improved. nasal y And eso ha this is carrying mejorado over y when taking eso PO, eh, requiring esto también suctioning aplica of nasal cuando secretions tomando la PO mixed with requiere la liquid and succión de solids. secreción nasal, se Whereas mezcla some con líquidos y patients sólidos. using Hemos cold notado mejoría carbonated usando líquidos liquids to increase fríos y sensory carbonatos output para of mejorar the la PO gesta to sensorial, promote coordination and para strengthening promover la of the swallow coordinación y with an significant fortalecimiento de su improvement deglución prior con to a mejoría prolonged significativa plateau. antes Do de you un have any plató suggestions? prolongado. ¿Usted tiene alguna sugerencia? Well, I think there's a lot because it just Hay depends on mucho ahí how porque that realmente patient's depende, swallowing profile is depende de su too. perfil I de think deglución. Keith, the one thing before you jump into it, Antes de que hable sobre eso, hay que entender el perfil de deglución, porque cuando yo escucho eso como cirujano, una cosa que yo quisiera saber sería qué es la integridad de la cavidad posterior de la, nasal y la faringe nasal. Y si el niño tiene el paladar rendido o si el niño tiene atresia coinal. O sea, eso son importantes en cuanto a entender su perfil de deglución y la forma, la estructura y la función. Y hay niños que tienen problemas de forma anatómica, pero tienen, o sea, si no se puede generar la presión desde arriba, pues van a enfrentarse con esos problemas con el flujo hacia atrás. Y pues tenemos en cuanto a las reparaciones de paladar hendido, específicamente para la deglución, eso puede ser una cosa polémica, pero creemos que eso marca una gran diferencia. Y le puedo dejar very que quien hable similar más allá sobre eso, quien thoughts that I dice have. que hay So when you pensamientos see similares que secretions, yo you tengo, o see sea, una vez food, secreciones, liquid, ve but it all comida becomes why is líquida, that there? And pero just like Dr. Berger was saying, se it's an queda, entire se feeding convierte system, en el as you por qué know. está ahí. And Y como el doctor so dijo, es un we can sistema de presión, como help bien the sabemos, entonces response to the podemos ayudar secretions there and con la teach to respuesta a feel la like you can secreción y swallow, la presión but para que uno se sienta through como que pueden suctioning and being pasar able esa to realize, comida okay, I o don't esa have anything saliva, pero a in través de that la area succión para que se I den cuenta de go que to no hay eat nadie and en I esa have a lower zona, voy y threshold where como. will be Y able pues to yo tengo swallow, but un what límite un the poco más muscles are bajito en cuanto a doing lo to que be yo able to puedo push tragar, it pero lo que down hacen los so it doesn't músculos go para one poder way bajar from an la anatomy saliva, para que standpoint no se just vaya de depends on the cierta vía, patient, desde and la then what perspectiva treatments you're doing anatómica, depends on depende what del the function paciente is. y los All right. tratamientos We have dependen a de lot su of good función. questions. We Tenemos un have montón de one preguntas now muy buenas. Ahora tenemos regarding una pulmonary con management. respecto Can al you manejo elaborate pulmonar. Usted why nos hace el short favor de kids need elaborar to take en cuanto al por albuterol, qué los niños Ativan, Char tiene Flovent, que usar and all the roles for albuterol, each Atravent medication? y Flovent y cuáles son los roles de cada medicamento. So, Muy buena first of all, the pregunta. Para albuterol and empezar, Ativan el fall into albuterol y family of Atravent caen en la bronchodilators, familia de and broncodilatores Flovent or fluticasone y belongs to the Fluvet
often these Es un medications are prescribed antiinflamatorio. because Frecuentemente se because recetan estos of CHARGE, medicamentos who porque also get piensan que los niños virally con CHORS, que inoculated, like a también pneumobronchitis, tienen a different bronquiolitis viral y infection. diferentes And a cohort of infecciones these children virales, can have neumobronquitis. component of Y eso, algunos bronchoconstriction, niños pueden tener especially when they un get componente de sicker. So that is bronquiorreversibilidad, one role. especialmente cuando se ponen incluso más Second enfermos. is that Entonces, es un albuterol rol de la does medicina y much albuterol en algunos to estudios se improve ha glucose demostrado calorie clearance. That is incluir specifically in the beat of the cilia and the el corpus callosum. vaciamiento de la Acromegaly does mucosa y the eso significa que anti-endocrine eso effect. supera la And cilia y textbook ayuda doesn't con say, but it la is more of an mucosa. Atropine indication es that un it will help decrease anticolergénico the y el quantity libro of no lo dice, pero glucocerebrosidase ayuda or a as I disminuir la call it, cantidad de las like secreciones, justo como hypercortisolism otros, por as ejemplo, atropine does. But again, glicocoprolepsis, it is coprolamina y personalized atropina, pero como les digo, es titration algo response based on individualizado. the Algunos disease niños lo by responden publication y level algunos no, y policies por to eso la ensure that medicina, we need to todo se tiene que titrate the volver a medication visitar, tenemos que if desescalar la there is a medicina. sense Si that the hay un these consenso medications de que now estos can be as medicamentos needed, it ahora is the pueden challenge tomarse to como sea improve the necesario porque el niño está efficacy. mostrando algún tipo de Fluticasone mejoría en is, cuanto a as I su indicated, salud no strong literature respiratoria. that it helps Fluclatazón es un decrease the antiinflamatorio. inflammation No hay mucha specifically in literatura, pero children with ayuda a CHARG disminuir syndrome. la If inflamación, the child específicamente with en los CHARG niños con syndrome síndrome de has, Charge. say, Pero si el got niño de Charge influenza or RSV or tiene una influenza, enterobacteriasis or alguna rhinovirus, the infección literature is pulmonar, kind of full of metapneumovirus other o children rinovirus, who según la show easing literatura, associated esto se inflammatory presenta diseases, en niños and que this demuestran medication can sibilancias y help otras keep enfermedades the respiratorias. Esa inflammation medicina down, puede ayudar a help these mantener children baja la protect inflamación y para ayudar a que los interaction with the niños viruses earlier in the enfrenten su pregnancy. próxima So this interacción is con the los role virus of un poco medication. diferentes. Así And que eso viene specific siendo to el rol de la CHARS, there are not medicina, many específicamente studies, con but CHARS. No hay muchos independent of the CHARS estudios que se syndrome, hayan there are studies realizado, that support the pero efficacy. independientemente al síndrome de CHARS, hay muchos Now, estudios que can a apoyen, child use respalden high la risk for información de estas aspiration and medicinas. can't Si un swallow niño enough que en alto barrier riesgo de for a good aspiración, que no test puede or help to eat tragar suficiente orally? barrio para un buen Yes. estudio, quedarse con la esperanza de But it all poder becomes comer why though. So oralmente. that is the Sí, most sí, pero frustrating todo se convierte en thing el for the por qué, pero eso viene parents, I siendo can la cosa imagine. más And it's, frustrante para los I do papás, a me lot of teaching imagino, with y yo hago un montón de therapists, enseñanzas con because it's usually what you terapistas y hear, right? usualmente lo que Is, se okay, escucha we need to está know como where que, we ok, sleep, necesitamos saber and si therapists, whether estamos it's the bien, o sea, community, la or terapista hospitals, okay, o en el well, hospital we can o only la do it in comunidad this, and we know these dicen que little bits, solamente podemos so we know hacerlo en you're safe. terapia But looking para at it que from like this confirmemos que ya pass están fail, a are you salvo, safe when you're gonna go pero pass your study? You lo really ven can't como que think aprobar y about that. reprobar en cuanto al estudio y no se puede ver In order así. to get to the point of Para knowing llegar what's al going to help, punto you de need saber to lo know que les va a functionally. And beneficiar, so necesitamos saber that's más where the información scope sobre la sometimes can be función. Y a helpful. veces Even cuando if the el child's not el drinking a lot, we escopio can puede ser understand beneficioso, where incluso we si can el niño no slip está in maybe a bebiendo little of mucho, that si liquid, and metemos we know el what blood levels are endoscopio y doing. sacamos un For poco swallow study del and líquido, sabemos physiology, lo que hacen los I get a líquidos, los lot of músculos information en cuanto al before the estudio de child deglución y radiología y has yo, even taken yo Ensivarium. We will consigo mucha sometimes put a little información bit of antes de que barium el in the niño cheek to trague get a su reflexive barrio. A veces le swallow. pongo un poco Even if de the barrio child a su aspirates, mejilla I think para was probably tener more because it went a little una quick. deglución But I can see the reflexiva, muscles pero si moving, el right? And niño all of the aspira y 20 yo some puedo ver muscles that los we're looking músculos at that play off moviéndose, each estamos other viendo to los know, 20 y pico this is what you're músculos doing. This is where we y can estamos start in viendo therapy. exactamente lo que And están even haciendo y without el punto de without partida ahí en la terapia y incluso barium, we sin el see those bario. structures Se move, right? We puede can ver see las the structures estructuras moving even moverse y yo without puedo barium. verlos mover And sin el so it's a barrio piece incluso. of Entonces es information that parte, gives insight to your una child, parte de la not información que le da to información determine sobre su whether they hijo, eat pero no es para liver or not. But determinar I de understand que that si is van a what comer por parents boca o no, used. pero yo So I hope that entiendo que answers your question. comúnmente así se usa y espero que le haya contestado su That's pregunta. very Sí, sí, um, sí. hopeful. Eso pues le I deja have a uno couple con more esperanza, questions. pues. Y tenemos un par If de your preguntas child is adicionales. missing Yo a tengo si vocal su cord, hijo can they still le eat falta orally without un cordón aspirating? vocal, pueden comer temprano o pueden I comer would say oralmente sin that aspirar. potentially. Yo It really diría depends on que sort of what that looks potencialmente y like. I realmente would depende say de that cómo se vea la I'd be very estructura. Yo optimistic diría que, o sea, yo me quedaría con for mucha different esperanza ways de to que do sí. different Hay procedures. diferentes maneras, So that I'd say that acercamientos, procedimientos para the manejar vocal eso. cord itself Yo digo que el can cordón function vocal en better, or it general actually es
es muy rara la vez que falte por completo. Típicamente hay como un parte ahí, una porción, una lesión, a varias razones ahí, pero hay diferentes
diferentes maneras. Entonces, cuando yo les mostré una lista de cirugías, no les mencioné las cosas aleatorias, que hacemos cosas muy creativas, innovadoras, porque tratamos muchos niños con esos problemas. Ya tenemos la oportunidad de como tener experiencias muy variadas, pero el punto clave viene siendo de que hay muy pocos niños que yo digo que pues simplemente no pueden comer. Y yo digo que el grupo, el equipo entero es muy progresivo en cuanto a eso. Definitivamente yo no perdería la esperanza en cuanto a eso. All right. Next question. At Siguiente what age do pregunta. you ¿A qué begin edad doing uno empieza medical-based a interventions, hacer medications, surgery, intervenciones etc.? médicas, Let's start medicamentos, it from cirugía, Monroe. etcétera? Mi niñito tiene un mesito. I would say it seems that Yo the diría older we get, the younger que we entre get. más grande, There's más joven, things that we pues wouldn't do maybe a couple cosas que years no ago haríamos are hace un par de expected to grow años, as a como teen, ya and hemos agarrado más they experiencia como un push each equipo, other, and our hemos families teach us, podido how empujarnos we entre interact with nosotros y that las familias nos beginning at a enseñan, fairly pues young age. hemos aprendido que We realmente talk podemos more about it intervenir en at a una month or two. temprana edad. Now, whether we Creo que ya podemos empezar a hablar a un mes, 2 meses, no in the sé si right vamos a child, the realmente right tomar therapy, the acción, right pero el niño adecuado, intervention, con la I terapia think adecuada, con la intervención almost adecuada, pues certainly yo no begin creo before that. que la edad Yeah, sea but una I think one barrera. thing I Pero think yo we all creo have que una cosa repeatedly said, the big team hemos dicho una y approach. otra vez, que es un And I acercamiento en think equipo. that would Y yo be, creo que I think, eso critical when the sería baby crítico, is muy one month importante cuando old, un that bebé they ya tiene un see us mesito, or they que see a pues nos team that vea is o que vea un practicing equipo que together esté and practicando en everybody's armonía perspective juntos is, y que cada kind perspectiva of de cada uno discussed, se and habla then a very coordinated y plan gets hay put un together. plan bien coordinado se hace para el niño y yo estoy de acuerdo. Yo lo recalco, o sea, las cosas que hacemos realmente nos permite pues hacer incluso más porque tenemos el poder y la fuerza del equipo entero y están viendo pues un décimo, un octavo de nuestro equipo, los tres representamos una pequeña porción de nuestro equipo y todas las decisiones se hacen o se toman juntos. Así que creo que en un entorno diferente, yo estando solitos, yo estaría, o sea, mucho más conservador porque yo no tengo el poder de un equipo entero para tomar decisiones. Yo solamente puedo tomar decisiones jurídicas según la recomendación del equipo, trabajando íntimamente. Entonces, ya entiendo su punto, Let's doctora. see. We have so many still. Let's Ya see. tenemos muchas Have you preguntas seen a aún. direct correlation ¿Ustedes han visto una between the child's correlación inability directa to manage their entre secretions or la inhabilidad aspiration de manejar and su an acute secreción, onset aspiración of de a un diminished niño y respiratory la drive? presentación aguda Emphasis de on the child losing their respiratory drive for prolonged su manejo period of time. respiratorio disminuido, incluyendo un And niño it perdiendo su yeah, I manejo think it depends respiratorio upon durante un the periodo de tiempo respiratory drive. prolongado. Yo Is creo it que eso related to depende the de su status manejo medications? respiratorio, eso Is it tiene que ver con related sus to, some medicamentos other o si está triggers? relacionado con Because otro usually desencadenante, children porque with usualmente los CHARS niños con el have good síndrome de respiratory Charles drives. It's tienen just buen that manejo their swallow respiratorio, function is es a little, simplemente la función de deglución different, and with que es respiratory illnesses, diferente yes, it can be a big y las challenge enfermedades initially, respiratorias but pueden with the right therapies and the convertirse en right un desafío, sí, management, pero most con la children terapia can adecuada y recover manejo adecuado, la from a mayoría breathing de los perspective. niños se pueden The second recuperar de una that is perspectiva the brain. respiratoria, When it is pero el suppressed, manejo is central que viene usually siendo el related to cerebro, cuando se medication. suprime, It is usualmente not eso está related to relacionado con la CHARS. medicina y no el síndrome de Church. But I will say that the Pero Char yo diría syndrome, que el síndrome de that there's Church variations in Char syndrome, and Yeah, that y there are el variable levels fenotipo y las in the brain of variaciones variability. y cómo todo We está barely conectado understand a it nivel for quote cerebral. unquote O sea, apenas lo entendemos en Charge un, kids. We entre spend an comillas, awful lot of niño time normal y con trying los to niños de project Charles what's pasamos supposed to mucho be tiempo tratando de proyectar onto those lo que Charts. debe de pasar And en los virtually niños all of con us on this Charles. call know that Y yo creo que la that mayoría de doesn't work. nosotros en esta And llamada pues we have to sabemos be que able eso to no think aplica. bigger and outside the Entonces tenemos box que pensar and be able fuera to de accept lo what the normal y parents poder say and be aceptar yeah, lo que los niños absolutely. dicen y and poder realize aceptar esa that it's like, retroalimentación y darnos my books might cuenta not, it might de say that que you should pues be los libros a lo mejor dicen que no debe experimenting, estar but I know experimentando lo que estás personally from experimentando, your pero yo sé que experience está that experimentando lo que está somehow we have to experimentando. reconcile Entonces, all that. de cierta Yeah. forma, And tenemos que I ya wonder, llegar a like, I entender would eso y like to know aceptar from the eso. parent, like, did they get a sleep study done or anything else to kind of
A mí defining me gustaría saber del padre o de la right? madre si le That hicieron will algún also be very estudio del sueño helpful para because definir cuáles son las there has mecánicas been respiratorias. a trigger for it, Eso and that sería de gran ayuda may porque si ha habido algún feel like a detonante para panic, eso y eso ha cambiado las then mecánicas inform respiratorias, us eh, clinically or on a entonces secondary sería counseling importante activity. hacer un estudio del sueño o una We evaluación de have las time mecánicas for del one more sueño. Pues question. miren, tenemos So, tiempo Mr. para una Osvaldo, última please. pregunta. Disculpen, If aún you nos notice quedan that your varias. child has Si ha more notado que problems su managing hijo secretions while tiene más sleeping in problemas sleep manejando aids, secreciones would you recommend mientras another sleeping duerme, position that allows for better en- clearance of coughing the secretions ¿usted and getting them recomendaría out? And this algún... is for a 1-month-old. That's a loaded question right there, whether you know you're asking a loaded eh, eh, question or not. Esa es The una pregunta cargada, the aunque hard piense part que with a está 1-month-old is haciendo una that's pregunta where the cargada o no. math Entonces, la parte recommendations difícil are in terms of how they should de sleep. un mes, And so de un niño vaccinating de un solo mes es que se encuentran las recomendaciones de is cómo it deben de dormir. possible that Es different positions? posible que, Absolutely, it is absolutely que possible. diferentes But I think the other posiciones, question that really sí, needs to absolutamente be es answered in that posible. is Pero the yo creo que la treatment otra of pregunta que se secretion debe volume contestar a ahí problem? es Is it que a secretion management problem? realmente es un problema Or de is it volumen parent promise issue? And I de think that that's secreción a de volumen really, really important o de piece to manejo de realize there. secreción. Because at Entonces, eso es one una month pieza old, muy potentially importante things that sound like porque un bebé secretions de un mes, cosas oftentimes que can be suenan como que suenan laryngomalacia. como They can secreciones, be puede que sean tongue collapse. There laringomalacia. are a number of different Podría ser things that can colapso a be base de la lengua. Podría ser masquerading muchas as otras secretions. entidades So that's why it's que much easier. estén But what it is like secretions that are pareciendo bouncing secreciones, around. porque así es como se And so escucha, that's where porque it's lo que se hard escucha to son las know. And secreciones. we're very Entonces careful, podría I'd ser say, difícil, about es difícil recommending saber. different Entonces sleeping somos muy positions, especially in a cuidadosos 1-month-old, recomendando so that distintas no one gets posiciones uncomfortable about del it. Now, sueño, once sobre again, todo so con to un bebé de translate un some mes, of porque the hay distintas data implicaciones for con every eso, child, porque but also de for the nuevo but I think we no won't se let debe that sleep traducir in danger. estos datos para And so I todos think los it's niños, really pero a la misma important vez to no queremos understand poner what a you're treating and how algunos you're niños en treating and why peligros. you're Entonces treating es it. importante entender lo que están tratando y el por qué se está Thank you. tratando. One last question. Bien, entonces vamos a This hacer una parent is última asking, where pregunta. do we Este padre start? está preguntando Who do we dónde see? comenzamos, And what a type of quién vemos y assessment qué and tipo de exams we should be evaluación asking for to o cuáles understand exámenes debemos estar how pidiendo to train a para 2-year-old to comprender sleep. cómo tratar las So far, we secreciones have de mi bebé noticed de that 2 años. Hasta el momento hemos lansoprazole notado used que for his reflux helps him produce less solpresol secretions. Currently, we usándose para manage su the patients with reflujo Cormacor and y para ayudar a other manejar sus secreciones. measures Hasta el such momento as utilizamos sleep Formacor and the use of a suction machine. y So I think una, that's a una, great y question. I think it's también something that we as a nebulizadores de institution, we albuterol as a y program, una we máquina de as succión. Eso es a muy center, importante. whatever, Nosotros all the como various institución, different como services we programa, como centro, are asking all the time. estamos And a siempre lot of it has to do preguntándonos with esto. where you Y are, tiene what que you have ver access con to, because dónde as we estamos, all know, a qué tenemos the acceso, porque como ability todos to sabemos, access la care is capacidad de different poder acceder al cuidado es across the distinto country and across the world. a lo largo del And país y del sure, mundo. like for what do Y we think you should come see claro, all of us. que You're gonna pensamos, this is pensamos all que day deben de long. We're venir gonna a talk ver about all these todos different nosotros y que things, and va a ser you're gonna durante get some todo el día, que va a complete venir con las cosas distintas y van a evaluation tener estas that evaluaciones has a completas constant sort of que conversation going back tendrá and esta forth. conversación Now we know constante. like that's not a Pero common sabemos thing. que Like eso that's just no like es algo we're very lucky to común have that, and really y que we have tenemos that mucha suerte de because tenerlo y que some realmente lo people tenemos until we charge porque so las have really familias supported us on how to de fulfill niños that. But con it's síndrome de hard Charge to nos get han that there ayudado y nos han apoyado a but I construir think eso, pero es the difícil most poder important part construir un when you equipo start como with the este. initial Y yo creo evaluation que lo más is to importante cuando have estén comenzando con las various teams, evaluaciones like iniciales es dental tener a teams, varios pulmonologists, integrantes de equipo, otolaryngologists, porque como mínimo deben de tener un as in like what we neumólogo, have here un today. patólogo del That's sort of habla, bare minimum, and they need to eh, be talking y to eso each other. debe ser lo I think mínimo y that's deben de how, estar in en order to make comunicación it successful, you constante, have to have some sort of working porque relationship where para they can poder, communicate, deben de tener because this algún stuff's tipo de way too relación hard to do in laboral para isolation. poder And I think that's comunicarse, porque where esto es muy our difícil de hacer en bias is aislamiento obviously y yo that creo we que want to nuestro get sesgo everybody there. obviamente es que But debemos de yet, tener un we equipo need grande, different people pero who como mínimo deben de with tener some las degree of distintas training to personas be que able to tienen manage this un stuff. grado de That's capacitación all para poder important. manejar este tipo de cosas, pero que And todos estén teamwork en is comunicación. definitely key with Sí, el some trabajo en equipo syndrome definitivamente es clave conditions con el because of a síndrome de lack of Charge. feedback. Cuando hay tantas cosas We have several que questions hay que estar actually, pendiente, of tenemos where varias do we get in preguntas más touch with sobre you? cómo nos podemos Do you do comunicar con ustedes, consultations, si hacen second opinions? consultas,
preguntas For de segundas everybody in opiniones the para todo el webinar, I mundo en just el put on the seminario chat web. box Acabo their de poner en el website, encasillado del what it chat is, how to su contact sitio them, and how to web que begin this muestra cómo process. But contactarlos I'll let you guys y comenzar este answer. proceso.
pero les permitiré contestar. Bien, pues creo que el sitio web lo dice todo. Amaríamos hablar, discutir todo esto. Siempre vamos a discutir esto. Actualmente estamos en un proceso. Tenemos a varias personas distintas que hacen la coordinación. Yo creo que vi que Karen está aquí. Karen es el punto de contacto principal ahora mismo. Tendremos también a unas personas nuevas que estarán uniéndose. Y yo creo que Karen sabe cómo conectarnos a todos y cuando verifiquen ese sitio web les llevará a ella. Ok, perfecto. Y es bueno que sepan que ellos están ahí y que tenemos un centro Charge en California y que para cualquiera de los padres que estén preguntándose cómo van a poder viajar y hacer eso, es algo que Karen o sus coordinadores les ayude descifrar todos los detalles en cuanto a los seguros y también tenemos un equipo que apoya a todas las familias para ayudar a viajar, para buscar segundas opiniones o equipos como ustedes. Yo creo que algo que es muy importante, que creo que fue una de las preguntas aquí, es que sí trabajamos directamente con ustedes. Usualmente hacemos una evaluación y traemos las recomendaciones, pero pasamos mucho tiempo hablando con su terapeuta legal de tratamiento. Sabemos que no va a poder venir todas las semanas, sabemos que no va a pasar, pero sí sabemos que hay una manera en que podemos comunicarnos directamente y la manera en que hacemos esto es con el equipo en, en el campo y podemos trabajar con su equipo también. Genial, eso está perfecto. Estamos recibiendo mucho amor en nuestro caseado del chat. Los padres están muy agradecidos y felices por la información. Y definitivamente les agradecemos por su tiempo, por haberse unido y esperemos que todo el mundo se nos vuelva a unir en el próximo seminario web el mes que viene. Vamos a estar discutiendo las maneras en que jugamos. Vamos a tener a varios fisiatras o terapistas físicos. Así que gracias a todo el mundo por unirse, gracias al equipo de Redis y gracias, fue buenísimo tenerlos y esperemos que todos tengan una noche genial. Sí, tuvimos un muy buen tiempo. Gracias a todo el mundo, a la familia y también a la Fundación Charge. Gracias.